Doctor, se cumplen hoy precisamente 47 días desde que se dio el estado de emergencia. Se actuó rápido, sin duda alguna. El propio presidente Vizcarra, con toda transparencia, ha dicho: estamos al límite. Se ha pasado de 40,000 contagios. ¿Por qué si las cosas se hicieron de forma planeada, pensada, diría yo que incluso rápida, por qué no se logró tener éxito en el control hasta el día de hoy, doctor? ¿A qué se lo atribuye? ¿Qué piensa que ha causado este número tan grande de contagios? Sí, exacto, Fernando. Estamos en el día 47 y la curva epidémica sigue en ascenso. Estamos en el día 57 desde el caso cero y preocupa estas cifras por altas, y pensábamos que en estas épocas podríamos estar hablando de cifras menores. Podrían haber tres características que explican la situación del Perú. En primer lugar, que parte de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud era la cuarentena, recordarás, los tamizajes masivos, sí, y la protección del escudo sanitario. Nosotros comenzamos con poquísimas pruebas para el tamizaje masivo, o sea, una estrategia que se plantea bien, pero comenzó con pocos insumos para hacer tamizaje. Comenzamos con 5,000 pruebas, por un lado, y la protección del escudo sanitario, igualmente comenzamos con equipos de protección personal, paramédicos y demás personal sanitario, con una enorme brecha que rápidamente fue convirtiendo a los médicos de héroes en villanos, en el sentido que eran infectados y se convertían en transmisores o vectores, todo el personal sanitario, cuando salía del hospital hacia la comunidad. De tal manera que estos dos hechos últimos contribuyeron a debilitar desde el inicio la estrategia. Luego la cuarentena fue bien planteada, se comenzó a desarrollar, ya explotaron las bombas sociales. Primero los mercados, que claro, el 70% de la economía es informal, es una característica igual a nuestros países vecinos, no tienen refrigeradora igual, pero fundamentalmente no hay dinero para poder comprar para toda la semana. Entonces ahí comenzó a erosionarse, comenzó el desacato social a esta orden del gobierno. De otro lado, mucha gente del interior del país, al perder trabajo y no tener dinero, comenzó a organizarse para regresar a sus lugares y comprarse 160,000, 200,000 personas distribuidas en diferentes lugares de la ciudad y que eran enormes focos de contagio, igual que los mercados. Y la población que salía de sus casas a buscar alimentos día a día. Entonces, tres hechos que fueron minando poco a poco la medida de la cuarentena y que lamentablemente en el caso del Perú nos ha llevado a este alto índice de contagiados que, como bien has dicho, supera ya los 40,000 casos. Doctor Palacios, sin duda alguna el tema de las pruebas es clave. En todos los países lo han mencionado y existen dos tipos de pruebas. Las pruebas que son recomendadas, vamos a decirlo así, por la Organización Mundial de la Salud, y las pruebas rápidas. De hecho, yo recuerdo muy bien que Perú fue, si no el primer país, uno de los primeros países que incluso en el aeropuerto habían instalado carpas donde se hacía inmediatamente un recorrido para prueba de los pasajeros con pruebas para detectar el COVID. ¿Qué pasa con estas pruebas y cuál es la diferencia? ¿Puede esto haber también entorpecido precisamente el control, las pruebas rápidas contra las pruebas que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud? Sí, exacto. En el prueba del tamizaje también hubo un poco de retraso porque justamente empezamos con pocas pruebas y eso debilitó desde el inicio un programa que estaba bien articulado. En la diferencia entre la prueba rápida y la prueba molecular, porque la prueba rápida, como sabemos, desde que empiezan los síntomas, al quinto o séptimo día, ahí recién vas a detectar los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Hacerlo en otro momento puede darte los falsos negativos y de tal manera que eso originó una polémica en el transcurso de los días frente a la poca cantidad de pruebas moleculares. Más allá de la polémica de conceptos, comenzó a aplicarse masivamente en el país más las pruebas rápidas que las moleculares. A diferencia de otros países, en el resumen que tú has hecho,
a diferencia de otros países, el tamizaje lo han hecho desde el comienzo con las pruebas moleculares que te brinda justamente el objetivo del tamizaje, detectar al positivo, aislarlo y cortar la transmisión de esta enfermedad. Habida cuenta que, como bien sabes, el virus tiene una alta transmisibilidad y una alta capacidad de contagio, de tal suerte que el tamizaje era y es y seguirá siendo en los días y meses que vienen clave para poder aislar a los casos positivos y evitar también separarlo de sus contactos para cortar la transmisión, porque este problema lo vamos a tener nosotros varios meses más adelante. Doctor Palacios, le preguntaba yo, porque sin duda alguna ya me lo ha dejado claro, el tema de las pruebas puede hacer la diferencia, porque se detecta al infectado y se le puede aislar, pero ¿de quién depende que se tengan estas pruebas a tiempo y en el volumen necesario, tanto las rápidas como aquellas que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud? Sí, exacto, Fernando. Mira, cuando empieza el programa de respuesta a esta pandemia por parte del Perú como país, empieza con un programa, con un presupuesto muy pobre, aproximadamente $1 millón de presupuesto para esta campaña. El Colegio de Médicos del Perú en ese momento planteó un presupuesto de más de $300 millones, que traducido a soles era como 1.000 millones de soles, porque era el momento para comprar justamente pruebas moleculares, que las había en el mercado y que estaban a un precio casi normal. Y era el momento también para comprar equipos de protección personal. Pero ninguna de estas dos sugerencias se aceptó. Se comenzó con un presupuesto muy pobre y cuando viene la segunda parte, cuando ya se entiende la magnitud del problema y se quiere comprar estas pruebas moleculares, ya el mercado se había reducido o se había cerrado o el precio era demasiado caro, alto, pero básicamente ya no había y con mucha dificultad comenzó a buscarse pruebas moleculares, se iban consiguiendo de a pocos, pero se conseguía más fácilmente la prueba rápida. Eso explica por qué en el Perú más se hace el testeo con las pruebas rápidas antes con las moleculares, por esas fallas que hubo en el momento y el no dejarse aconsejar por organizaciones como el Colegio Médico, que está por ley autorizado para hacer este tipo de asesoramiento técnico a los poderes del Estado. Es decir, el Colegio Médico lo tenía clarísimo, sabía cuánto se tenía que invertir y se tenía que hacer, pero ¿quién es decir, se hace la recomendación, quién es el que toma finalmente la decisión y les dice no? No estamos de acuerdo con su proyecto y no lo vamos a hacer así, no es necesario gastar tanto. ¿Quién es? ¿Viene directamente de la Secretaría de Salud o viene desde más arriba? Es decir, me refiero al propio presidente Vizcarra. Sí, no, de hecho viene de más arriba porque la Secretaría, el Ministerio de Economía y Finanzas y el mismo gobierno, todo el poder ejecutivo en sí, son los que aprueban el programa inicial de respuesta a esta pandemia del Perú como país. Incluso para nosotros ese programa empezó lento, empezó tardío. Nosotros veníamos pidiendo ya una semana antes que se inicie este programa. Igual el inicio de la cuarentena hubo algunas dudas y nosotros como colegio planteamos que debería empezar. El 15 de marzo estábamos ya planteando que empiece el programa de aislamiento porque lo teníamos claro. Y cuando hubo intentos a los 15 días, a los 30 días de querer levantar la cuarentena, ahí estuvo el Colegio Médico del Perú siempre adelante, dando la pauta cuál debe ser la actitud del gobierno, del país frente a esta pandemia e ir agregándole 15 días más, 2 semanas más, hasta llegar ahora que ya vamos rumbo a las 8 semanas que terminan el 10 de mayo. Recomendación. Aquí entonces, mire, desde la perspectiva y como me lo explica, entiendo perfectamente la responsabilidad de no haber tomado esta decisión en su momento y haber invertido lo que era necesario en pruebas, viene directamente del presidente Martín Vizcarra y del gabinete. Pero ahora, ¿cuál es la recomendación que hace, doctor Celi, el Colegio de Médicos? Porque esto va para largo y sigue aumentando. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacer? ¿Cómo se puede frenar esto? Exacto, Fernando. Hoy día nosotros estamos planteando que la cuarentena va a seguir hasta el 10 de mayo. El control de la población
El gobierno ha encargado a la policía y a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, nosotros estamos planteando que el control ahorita, la política del gobierno frente a la población debe ser el cerco comunitario, pero centrado en el primer nivel de atención y centrado también en las organizaciones sociales de base. Recuerda que la historia de las pandemias a lo largo de la humanidad siempre han sido vencidas, más que por unos cuantos iluminados, por la acción organizada de la población. Hay que apoyarse ya en los municipios o ayuntamientos, en las organizaciones sociales que acá se llaman comités de vaso de leche, comités populares, las rondas, en el caso de la sierra llamadas rondas campesinas, en la misma población, debidamente organizada, debidamente disciplinada, es la que tiene que impulsar en esta fase 4 comunitaria el autocontrol de la población para evitar el contagio, que el contagio perdure por meses y meses y arrastre a nuestro débil sistema de salud. Y es el otro gran tema, para nosotros también, el fortalecimiento. Por supuesto, y es un tema en Latinoamérica en general, el sistema de salud de los países latinoamericanos, la mayoría de las veces no es el más fuerte, el más atendido y el que tiene mayor presupuesto, tristemente tengo que decirlo. Doctor Miguel Palacio, se me ha terminado el tiempo, pero vamos a darle el seguimiento, por supuesto. Estoy también haciendo la invitación, ya la hicimos al presidente Vizcarra para hablar acerca de esto, que si bien es cierto, reconoce con transparencia el presidente Vizcarra que se ha llegado a un límite, pero hablar con él de por qué no se tomó en cuenta esta recomendación que nos dice el propio doctor Miguel Palacio Celi, del presidente del Colegio Médico del Perú, cuando se tenía que haber tomado. Ojalá podamos hablar con él, ojalá podamos hablar con el Ministerio de Salud, con el Ministro de Salud, en fin, hay mucha gente con la que se puede hablar para entenderlo, pero sobre todo ver qué se va a hacer hacia adelante.